Además de aportar alimento a los hogares, la ganadería hace un reconocimiento a los productores que se dedican día a día a las actividades pecuarias precisamente para contribuir al crecimiento y fortalecimiento de este sector del campo. Televidentes, así les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a un espacio más de Por el Campo, hoy dirigido desde el municipio de Andes. Hablaremos entonces sobre la ganadería de ceba. Pero para explicarnos qué es, en qué consiste y sus beneficios, hemos invitado al señor administrador Santiago Álvarez, quien nos acompañará durante todo nuestro espacio. Entre tanto, los invitamos a ustedes para que estén muy conectados de este espacio y, por supuesto, de toda la programación que el Canal 4 Apacible Televisión ha preparado para la comunidad. Bienvenidos. Amantes del campo, de la ganadería y de la agricultura, así es la familia Álvarez Posada, quienes han mantenido viva la tradición heredada desde los abuelos de trabajar fuertemente por el campo y los animales. Hoy día se ven los frutos de su fiel perseverancia. Uno de sus tantos proyectos en la finca Caja de Oro es el de cebar o engordar ganado bovino. Ello consiste en comprar animales destetos, es decir, terneros de 1 año de edad y unos 180 kilos de peso, suministrarles pasto, agua, sal y algún suplemento si lo requieren para que en un plazo máximo de 30 meses, 2 años y medio de edad, el animal llegue a pesar alrededor de 480 kilos. Cumplido lo anterior, el animal se vende para su sacrificio y posterior beneficio como carne fresca para el consumo de los hogares. Mis queridos televidentes de Por el Campo, como se los mencioné al inicio de este espacio, hoy dirigimos nuestro programa desde el hermano municipio de Andes para llevarles a ustedes precisamente la mejor información sobre el acontecer del campo. Hoy nuestro invitado es Santiago. Bienvenido a este espacio, Santiago. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y en qué parte del municipio de Andes nos encontramos. Listo, Sara, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la invitación al programa. Hoy les vamos a contar un poco de unas actividades que se manejan aquí en la finca Caja de Oro, en el municipio de Andes, en el kilómetro 2, vía Medellín Andes. Les cuento un poco. Yo soy administrador de empresas pecuarias, tengo un proyecto ganadero aquí aproximadamente hace 6 años, es una sociedad con mi hermano Juan Camilo. Esto es una finca, es una empresa familiar, donde nosotros nos han dado la oportunidad de ir creciendo como en todo este ámbito. Bueno, Santiago, ¿cómo y por qué nace ese amor por el campo, teniendo en cuenta que hoy día nosotros los jóvenes estamos optando por otras cosas, por migrar precisamente a la ciudad, por inclusive estudiar otras carreras que van muy fuera del campo y de las actividades del mismo? ¿Por qué es permanecer, digamos, presente aquí en el campo? Bueno, Sara, te cuento un poco. Nosotros toda la vida hemos vivido en Medellín, toda la vida hemos tenido como una rutina en la ciudad. Pero desde pequeños hemos tenido como este amor por el campo, porque es una empresa familiar que lleva aproximadamente en el mercado, por así decirlo, 35 años. Es una empresa familiar desde nuestros ancestros, desde nuestros abuelos. Entonces, como esa permanencia en la ciudad, nosotros como tan nos sentimos como atacados como por toda esa gente que se encuentra en ese alrededor. Vos tenés como una vida muy... Esa monotonía. Es una monotonía, por así decirlo. Entonces nosotros venimos aquí como a liberar esos espacios. Desde pequeños hemos tenido la oportunidad de disfrutar de esto. Nos dieron la oportunidad a medida de que fuimos creciendo y nos dieron las habilidades de ir como gerenciando, porque eso ya ha tenido varias etapas. Empezó desde nuestros abuelos y ahora van en los nietos, por así decirlo, que tenemos como el manejo de dicha empresa. Y hemos ido evolucionando técnicamente, por así decírtelo, porque antes se manejaba todo como muy a la deriva, muy a lo que se fuera presentando, pero ahora todo se ha manejado técnicamente y hemos tenido la oportunidad de demostrarle a la gente que es que los jóvenes sí tenemos la capacidad de manejar una finca, como se puede decir, porque es que antes no tenía ni una administración ni nada, se manejaba como una finca y no como una empresa. Muy interesante lo que usted menciona, Santiago, y precisamente no dejar perder esa tradición que, como usted bien lo menciona, viene desde sus abuelos. Y como usted también lo acaba de mencionar, Santiago, precisamente tener esa buena administración, porque listo, podemos tener nuestras fincas, nuestras hectáreas, nuestros animales, pero si no hay una buena planificación y una buena administración, prácticamente podríamos decir que no hay nada, y en el peor de los casos, todo se puede echar a perder. Tienes toda la razón, las etapas principales de la administración son la planificación, la evolución y el control. Desde que tú tengas el control de las cosas, todo va a estar sobre marcha.
Aparte del ganado de ceba, que inclusive hoy va a ser nuestro tema para el día de hoy, ¿qué otros productos, qué otros cultivos o qué otras actividades del campo se desarrollan aquí en Caja de Oro? Bueno, les cuento un poco. Principalmente pues esto es un negocio, por así decirlo, un multinegocio. Esto tiene plátano, banano, café como producto principal y la ganadería, ¿cierto? Nosotros tenemos un mercado pues muy extenso, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. La ganadería la hemos ido creciendo, la hemos ido evolucionando, hemos tenido mejores razas. Como muy bien dijiste, nosotros en esta finca manejamos el ganado de ceba. El ganado de ceba, ¿por qué? 1, por el clima, 2, por la comercialización y 3, porque es que tenemos unas tierras quebradas donde no podemos manejar una lechería porque el ganado de leche es un ganado más frágil. El ganado Bos Indicus, que es el que manejamos nosotros, como decimos ganado de carne, por así decirlo, más coloquial, es un ganado más rústico, más fácil de acomodar al clima, más fácil de acomodarlo al espacio. Entonces nosotros aquí tenemos unas tierras quebradas, donde podemos manejar fácilmente pues estos dichos ganados que tenemos diferentes razas. Nosotros aquí en este momento estamos manejando, la raza principal de nosotros es el Brahman comercial. Qué interesante conocer Santiago, que no solamente en estas tierras del suroeste y especialmente en Andes, que se ha caracterizado por ser un municipio tan cafetero, encontremos otras actividades que no sea el café, sin desmeritar obviamente este importante grano que ha generado empleo y ha generado economía para la región. Muy interesante entonces conocer lo que se desarrolla acá, y bueno, yo sí quiero conocer cómo funciona este tema de la ganadería de ceba. ¿Quién más que usted? Entonces vamos a hacer un recorrido por acá para que nos conteste. Claro que sí, vamos. Y los invitamos a ustedes para que nos acompañen. Según las normas de bienestar para los bovinos de engorde, uno de los aspectos de su crianza es que han de tener un acceso continuo al exterior, ya sea campo o pastos cultivados. En las instalaciones no puede haber nada que cause lesiones recurrentes. Las superficies internas deben ser de un material que sea fácil de limpiar, y el piso de los corrales de manejo debe ser antideslizante para reducir el riesgo de resbalones y caídas. Es importante que en el rebaño se dispongan de áreas de sombra natural o artificial, ya sea en los corrales de confinamiento o en pastos, para que los bovinos puedan protegerse del sol y del calor excesivo. Continuamos nuestro recorrido por la finca Caja de Oro en el municipio de Andes, Santiago. ¿En qué parte de su finca nos encontramos? Bueno, como les estaba contando, vamos a tratar pues un poco de la ganadería. En estos momentos nos encontramos pues en un lugar donde se hace todos los trabajos de campo, por así decirlo, lo que son las vacunadas, lo que son las curaciones del ganado, donde se separan los lotes, donde llegan los lotes, donde se despachan los lotes a la hora de comercialización. Entonces aquí les voy a explicar un poco de qué se trata este tema aquí en la Corraleja. Bueno, Santiago, un punto muy importante antes de entrar en materia, y es precisamente como lo comentábamos ahora, hoy nuestro espacio se va a tratar precisamente de la ganadería de ceba, pero ¿qué es eso de ganadería de ceba? Bueno, la ganadería de ceba se trata pues como de la comercialización de carne, ¿cierto? Por así decirlo. Inicialmente empezamos un proceso que nosotros hacemos la compra o venta de ganados flacos, como llamamos nosotros. ¿Qué se trata este tema? Son ganados destetos. Destetos es cuando le hacemos la separación del ternero a la mamá. Empezamos con esto porque es que la ganadería de ceba se trata de un proceso de engorde del ganado. Es un proceso progresivo, ¿cierto? Son ganados aproximadamente que empezamos a llamar ganados de ceba después de los 250 kilos. Entonces los ganados llegan a la finca de 250 kilos o salen de la finca de 250 kilos hacia otras fincas donde también tenemos una ganadería de ceba, que es la misma ganadería que, como les estaba contando, o no les había dicho, se llama ganadería JS, ¿cierto? Porque la definición de esta es Juan Camilo y Santiago, porque somos los dos socios principales de esta. Sí. Entonces te cuento un poco, la ganadería de ceba va de los 250 kilos aproximadamente a los 500 kilos, que ya se hace la comercialización del ganado, a carniceros. Ellos ya se encargan de hacer todo lo que es el proceso de la llevada hasta la planta de beneficio, hasta llevar la carne a la carnicería. La alimentación principal del ganado es pasto, sal y agua. Y unas ayudas son las vitaminas y los desparasitantes. Eso es normalmente lo que se le suministra a un animal.
Bueno, les cuento un poco sobre la alimentación. Aquí en la finca o en la ganadería manejamos dos tipos de pastos, lo que es la braquiaria y lo que es la estrella, ¿cierto? ¿Por qué manejamos estos? Porque son pastos rastrero-decumbentes. ¿Qué significa eso? Que son pastos que crecen y se esparcen muy fácil sobre la tierra, ¿cierto? Tupen demasiado pues como el terreno, entonces a nosotros nos beneficia. Al ganado le gusta mucho esto porque es un pasto que trae mucho follaje. ¿Qué es el follaje? Las hojas de la raíz, por así decirlo. Y dos, es un alimento que es demasiado alto en proteínas y nos va a ayudar a que el ganado nos vaya aumentando de kilos rápidamente. Otro de los alimentos es la sal. ¿Qué es la sal? Nosotros suministramos unas sales de cualquier tipo de marca, tienen que ser al 8%, ¿cierto? Para así poderles suministrar una ayuda proteínica o una ayuda de otros factores que necesita el ganado para su evolución. Y principalmente, sobre todo para la ganadería, es el agua. El ganado sin agua no aumenta. Usted le suministra bastante agua a disposición al ganado y el ganado diariamente le vas a dar un avance. No son ganados afiebrados, no son ganados con problemas, son ganados bien comidos, son ganados que nunca los vas a ver deshidratados. Que el pasto también le suministra agua al animal, sí, pero un animal debe mantener agua a disposición. Otra cosita que les cuento les toqué el tema sobre las vitaminas, los procesos de vacunación, que esto es una ayuda demasiado grande y demasiado vital a la hora de usted mantener un animal. ¿Por qué? Es como nosotros, cuando vos ves que estás con un bajo peso, tenés que suministrarle alguna vitamina o algún purgante para que el animal pueda ir evolucionando fácil, ¿cierto? Aquí manejamos 2 ciclos de vacunación anuales, que esto significa que nosotros también tenemos que manejar un plan sanitario, que lo que es vacunar contra aftosa y carbón. Son 2 enfermedades letales en las ganaderías, se te lleva un animal de un día para otro y son pérdidas grandes porque un animal, como pueden ver, la carne está demasiado costosa, los animales en pie también son demasiado costosos, entonces no podemos dar pie a estas enfermedades a que nos lleven a un bajón productivo. Sal, pasto y agua, elementos característicos para tener ganado de calidad y que sean rentables en el mercado, sí, claro, ¿por qué no? Sí. Santiago, usted ahorita nos mencionaba que principalmente, o sea, te gusta venir a la finca, vienes los fines de semana, cada vez que puedes, pero ese proceso del ganado que consiste en una planificación, en un control tan riguroso, ¿quién está siempre a cargo de esto? ¿Cuántas personas trabajan aquí precisamente para llevar a cabo esas actividades? Bueno, te cuento, yo soy el administrador de Ganadería JS. Yo todos los fines de semana vengo y hago una planificación y hago una estructuración de actividades, ¿cierto? Me fijo pues como en todos los procesos que estamos llevando, de qué manera se están llevando y de ahí parto a planificar las actividades de la próxima semana o si tengo que comercializar mediante esa semana también. Hago el proceso de negociación con el carnicero para poder hacer la comercialización de la carne lo más fácil posible, porque ¿qué? Les cuento un poco, nosotros tenemos que ser muy claros a la hora de comercializar ganados y saber cuáles son los promedios básicos que vamos a manejar a la hora de llevarlos a la báscula, ¿cierto? Como te estaba contando, yo planifico ganados desde los 250 kilos aproximadamente a los 500, ¿cierto? Cuando llegan a los 500, inmediatamente hago la comercialización del ganado. Te cuento una cosa muy importante, los ganados por lotes casi siempre no van a ser parejos. Los ganados uno los maneja por promedio de cabezas de ganado. Si es un lote de 20 animales, oscilan los kilos, pueden estar entre 450 y 500 kilos. Entonces vos lo que haces es, sumas todos los kilajes y haces una división por el número de animales sobre el total y te va a dar un promedio de kilos. Yo lo que brego a hacer es, si yo saco ganados, me gusta sacar ganados de 450, 500 kilos, yo busco sacar un promedio de animales entre 475 y 480 kilos para la comercialización. Bueno, sin duda Santiago es un proceso y un control muy riguroso. Y aquí va mi pregunta, ¿por qué la gente dice la carne está muy cara? Hay un tema muy importante en estos momentos que es la exportación de la carne. Lo que llamamos nosotros como ganaderos, llevar la carne al barco o llevar el animal al barco, ¿cierto?
Hay unas empresas que no voy a pues como a manejar los nombres de ellas para no ser muy específico, pero la carne, el ganado se está llevando al barco por dichos valores del mercado y por dichos movimientos en la bolsa. Como podemos ver, el dólar está carísimo, como podemos ver, el euro está carísimo. Entonces vos estás haciendo una comercialización internacional donde puedes vender los ganados el doble por kilo. Si vos aquí vendes un animal promedio de 450 kilos o 500, un animal, un macho, está oscilando entre los 4 y 5 millones de pesos. Mientras vos estás llevando animales al barco, que como te estaba contando es la exportación del ganado, la exportación de la carne en pie, los pues estás pudiendo vender en 8 millones de pesos, que es casi el doble. Pero ¿qué está pasando? Ahí va el tema. ¿Por qué está cara la carne? Porque ya no estamos criando y todo lo que se está criando y se está llevando al exterior. Entonces la comercialización de ganado en el país está demasiado baja, la producción es muy alta porque es que la ganadería no se acaba, la ganadería todos los días aumenta, ¿cierto? Son seres vivos que se reproducen, crían, se ceban y se llevan a la planta de beneficio. Pero entonces, como te cuento, eso es un proceso productivo que te está dando costo-beneficio. Entonces para nosotros es muy rentable llevar ganados al barco que nos dan una mejor sostenibilidad, una mayor rentabilidad por el mismo costo. Ahí cabe la importancia entonces, Santiago, de mencionar cómo algunas instituciones han dejado de lado al ganadero, al agricultor, a la persona que se ha dedicado al campo y que precisamente hoy día vemos los efectos de muchas formas, con el alza en muchos insumos, los precios altos de muchos productos y bueno, ahí vale la pena hacer una reflexión. Bueno, Santiago, ¿qué tal si seguimos conociendo para que nos sigas contando lo que hay aquí en Caja de Oro? Claro que sí. Los invitamos para que nos acompañen. Televidentes, continuamos nuestro recorrido por la finca Caja de Oro, como se los mencionaba al inicio del programa, ubicada en el municipio de Andes. Don Santiago, para ir cerrando nuestro espacio y quisiéramos quedarnos acá para seguir conociendo todo lo que respecta con el ganado, que es un tema bastante amplio, ¿cuántas cabezas de ganado cuentan ustedes en esa finca? Bueno, te cuento un poco sobre eso. Eso es un tema muy particular en las fincas ganaderas porque tienes que ir manejando la población de ganado respecto a los climas y respecto a los números de hectáreas que estás manejando. Normalmente manejamos de 1 a 2 animales por hectárea. En estos momentos estamos en 1.5 animales, ¿cierto? Te cuento que en estos momentos estamos en promedio de 150, 160 animales. Como pueden ver, estamos en mucho invierno. En el invierno los pastos se nos pueden estar atrofiando, entonces tenemos que descargar un poco las fincas para poder suministrarles los alimentos necesarios a nuestros ganados. Porque si vos los dejas muy sobrepoblados, no hacen nada, porque el ganado está ahí, sí, pero no le ves evolución ni lo ves adelantar como llamamos nosotros. Es bueno tener el ganado, don Santiago, en un ambiente al aire libre, es decir, en el potrero o en un lugar así como este donde nos encontramos. Bueno, te cuento un poco, existen diferentes tipos de ganaderías. Hay ganaderías estabuladas, ganaderías en pastoreo y ganaderías doble propósito. Ganaderías doble propósito, lo que nosotros llamamos ganaderías pueden entenderse por leche y carne, o ganaderías en semiestabulación. Semiestabulación es lo que nosotros llamamos media pensión, que es medio tiempo en pesebrera, medio tiempo potrero. Nosotros aquí realmente no manejamos eso. Se manejan esas ganaderías, nosotros manejamos esa media pensión cuando tenemos animales en procesos de curación, en procesos de enfermedades, para poder tener una mayor facilidad de manejo, porque en el campo tenés que realizar otras prácticas, como vos puedes ver, enlazar ganados, mayores riesgos, tenés que entenderte con un caballo, tenés que entenderte con el ganado, debes saber manejar las manilas o las sogas, y es un proceso más complejo, ¿cierto? Que no nos gusta hacerlo, ¿por qué? Porque el animal se estresa mucho en esos casos.
Entonces nosotros lo que procuramos hacer cuando tenemos animales enfermos o con procedimientos médicos, los traemos a semiestabulación. Precisamente para tenerlos en las pesebreras, como usted lo menciona, cuando el animalito está enfermo, tiene alguna condición, porque obviamente pues en pasto, en el campo, se puede rodar inclusive, o los otros animales lo pueden golpear en el peor de los casos, entonces es muy interesante hacer esa claridad. ¿Cuáles son esos consejos que usted le da a los ganaderos que recién quieren empezar con ese proyecto de la ganadería de ceba? ¿Qué es lo que se debe tener muy en cuenta antes, durante y después? Bueno, principalmente yo quiero hacerle una invitación a los jóvenes, porque yo también soy un joven que nació y creció con ambiciones, con una visión futurista. Yo quiero invitarlos a que no nos alejemos del campo. El campo es la base de todo para la vida, porque aquí nosotros somos los que producimos las comidas, nosotros somos los que generamos empleo, tenemos que luchar día a día por esto, y como pueden ver, nada más unos animales que vos podés verlos solo como animales, están generando empleo, están generando comida para las demás personas. Entonces lo que yo les quiero hacer una invitación es que trabajemos por esto, que esto es lo que nos ha dado la vida, esto es lo que nos ha impulsado a nosotros a salir adelante. Entonces hagámosle con toda la fuerza, que nosotros no podemos perder estas tradiciones. La tradición del campo es una parte que viene desde los ancestros, desde nuestros tíos, abuelos, todo, porque ellos fueron los que nos inculcaron este tema. Entonces lo que yo quiero decir es, no nos desanimemos, que no solo las oportunidades están en las ciudades. Esos son elefantes grandes, como nosotros llamamos. La ciudad es un elefante grande donde solo ves cemento y ladrillos, y no pasas de ahí. En cambio, la diversidad de animales, campo, todo esto nos llena como de energía, nos llena como de pasión. Entonces esa es la invitación que yo les quiero hacer. Y lo más importante, Santiago, es aprender a sacarle provecho a cada rinconcito de nuestras fincas, de nuestras granjas, de nuestros espacios. Y como yo se los he mencionado mucho a nuestros televidentes, diversificar, maximizar todo lo que tenemos, porque dentro del campo también existen muchos tabúes de esto aquí no pega, esto pega en clima tal, esto solamente le va a dar provecho al que tiene plata, eso es muy caro. Y muchas veces en las fincas dejan de hacer precisamente eso porque existen esos tabúes también. Sí, el costo de producción ahora existe, ¿cierto? Y siempre ha existido. Porque como todos nos han enseñado, vos lo primero que mirás antes de empezar una producción es cuánto me vale y cuánto me va a dejar de rentabilidad, ¿cierto? Yo les quiero decir que ahora el campo es muy costoso mantenerlo, es muy costoso todos los insumos, pero la producción y la rentabilidad existe. Que el costo-beneficio es más alto, sí, pero no va a dejar de dar rentabilidad. Santiago, ¿hasta dónde quiere llegar usted y por supuesto su familia con este proyecto ganadero y en general con todos los proyectos que tienen en sus tierras? Bueno, esto no es de a dónde quisiera llegar, sino a dónde me van a llevar ellos, ¿sí me entendés? Porque es que ellos para mí son una producción, son mi empresa, y hasta donde ellos me lo permitan crecer yo voy a irme, ¿cierto? Yo no te puedo decir, yo aspiro a llegar a 500, 600, 700 animales, no, porque como tengo diciendo, yo empecé con 29 animales, ya voy en 150 en cuestión de 3 o 4 años. Entonces no sé a dónde podré llegar, pero la rentabilidad de estos animales es alta. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por habernos recibido en este lugar tan maravilloso, rodeado de naturaleza, de animales. Quisiéramos quedarnos, como le mencioné ahorita, para seguir conociendo todos los proyectos que aquí se desarrollan, pero esperamos volver en un futuro cercano, ¿por qué no?, para que nos continúes contando hasta dónde has llegado. Y bueno, para finalizar, números de contacto, redes sociales para las personas que quizá quieran conocer este proyecto. Listo, les cuento un poco. La empresa familiar se llama Agropecuaria AP, la ganadería se llama JS Ganadería, ¿cierto? También aprovechemos, nosotros también tenemos un proyecto de arquitectura, se construyen casas, edificios, lo que quieran. Amase Arquitectura, también nos pueden seguir. Claro. Son proyectos que nosotros no nos cerramos solo a una producción, sino que nosotros todo lo que veamos que pueda ser rentable, en lo que podamos colaborarle a la gente, ahí estamos. Entonces las puertas en Caja de Oro y en Agropecuaria AP y las ganaderías están totalmente abiertas cuando quieran volver para un próximo programa, sea de agricultura, de lo que deseen, aquí están. Así es, don Santiago, volveremos para acá. Entre tanto, muchísimas gracias y a ustedes por su amable sintonía.
Los bovinos de engorde tienen que recibir alimento de calidad y en la cantidad suficiente para mantenerse en plena salud. Debe evaluarse y monitorearse periódicamente su condición física. Los bovinos adultos y los terneros deben tener acceso a agua limpia y fresca para beber, preferiblemente de bebederos. Los corrales deben disponer de una fuente de agua continua. Es importante destacar que los equipos en los que beben los animales han de mantenerse limpios y el agua en ellos no debe tener un volumen que pueda mojar las zonas adyacentes, afectando su acceso a las áreas de descanso. Se ha de tener cuidado para que los animales no tengan que caminar demasiado para encontrar una fuente de agua limpia. Televidentes, y luego de haber realizado ese recorrido por la finca Caja de Oro en el municipio de Andes, finalizamos este programa de Por el Campo el día de hoy. Agradecemos a la familia Álvarez Posada por habernos recibido en este lugar tan maravilloso y por habernos abierto las puertas de la finca. También, si usted quiere repetir alguno de nuestros espacios, puede hacerlo a través de las diferentes plataformas digitales. En Facebook somos Apacible TV, Canal 4, y en YouTube Apacible en Vivo. Agradecemos también a Cisagro por su patrocinio y recuerde que puede vernos todos los martes a las 6 y 5 de la tarde por su Canal 4. Hasta una próxima emisión.